Abramos la Biblia allí, por favor, Romanos 8:13. Porque si viven conforme a la carne, eso produce muerte. Vivir conforme a la carne produce muerte. Pero si viven por el Espíritu y por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán las cosas que Dios tiene preparadas. Miren qué extraordinario. Hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo mueren las cosas de la carne? Llenándose del Espíritu. Ese es el camino. No es luchando con la carne, es llenándose del Espíritu de Dios. Versículo siguiente. Porque todos, y yo quiero que preste atención a esta palabra porque es parte de la visión de la iglesia. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Todos aquí necesitamos ser entrenados para ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no vino a su vida para ser un adorno. El Espíritu de Dios no vino a su vida solo para hacerlo sentir temblor. El Espíritu Santo vino a su vida para enseñarle, vino a su vida para guiarlo, vino a su vida para equiparlo, capacitarlo. El Espíritu de Dios está en usted y usted tiene que vivir por el Espíritu. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Ahora, la palabra hijos ahí es huios, que significa hijo adulto o hijo maduro. O sea, tú necesitas madurar de manera que dejes de depender de las emociones, dejes de depender de las circunstancias, ¿sí? No tomes decisiones, que es que la situación está mala en el país. No, esa no es la razón por la que tomas decisiones. Tú tomas decisiones porque Dios tiene propósitos contigo, más allá de las condiciones del país. Es que hay un problema en mi... No dejes que problemas, circunstancias, emociones te lleven a tomar decisiones incorrectas. Tú debes tomar decisiones y en cada situación debes doblar rodilla, buscar la presencia del Señor y pedirle: Espíritu Santo, guíame. ¿Qué es lo que debo hacer en esta circunstancia? El Espíritu de Dios te lo va a hablar en la palabra, te lo va a hablar el domingo a través de tu pastor, te lo va a hablar el viernes y te lo va a ministrar también. Y te va a confirmar lo que Él ponga en tu corazón. Él te va a hablar a tu corazón y te lo va a confirmar. Entonces, todos los hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, porque no recibieron el espíritu de esclavitud para vivir en el temor otra vez. Tú y yo no estamos llamados a vivir en el temor de que no tenga dinero, de que no pueda con esto, de que vino una enfermedad. No somos llamados a vivir en temor, somos llamados a vivir en victoria, en libertad. Entonces, ¿qué tenemos? No es un espíritu de temor, de esclavitud, sino hemos recibido, declárelo conmigo por favor, hemos recibido. Vamos, hay muchas voces acá, necesitamos más ánimo, a veces cierto movimiento y la gente se desconecta. Vamos, conéctese otra vez. Hemos recibido el espíritu de adopción. Entonces, en cualquier circunstancia, ¿qué decimos? Abba, Padre. ¿Sabe qué significa eso? No estás por tu propia cuenta. No tienes que hacerlo tú solo. No tienes que resolverlo por ti mismo. Tienes a un Padre que te ama. Tienes a un Padre que entregó a su Hijo y que te dio su Espíritu, que te va a guiar, que te va a enseñar, que te va a ayudar. Él te está ayudando. Déjate ayudar de papá. Tenemos una generación y tenemos una cultura latinoamericana que le da demasiado valor a la madre por la parte emocional y no al padre, que es la parte de dirección, de formación, de entrenamiento. Y por eso muchos tienen dificultades para conocer a Dios como Padre y piensan que Dios es solo una madre. ¿Qué significa? Que solo los consuela, solo ay, pobrecito mi bebé, ¿qué le come a mi bebé? Pero Dios no es solo una madre, y Él es madre, por supuesto, sí. Pero Él es un Padre que nos da fuerza, nos da dirección y nos dice: ve por este camino, adelante, que yo estoy contigo, tú puedes hacerlo, usa tus fuerzas. Eso es un Padre. Y por eso cuando tenemos una generación que no tiene padre, es una generación de cristal. Están acostumbrados solo a caricias y por eso frente a los desafíos de la vida se derrumban. Un padre es dirección. Y Dios está aquí para dirigir tu vida. La gente falla cuando es dirigido por las emociones, pero la gente tiene grandes victorias cuando es dirigido por el Espíritu.
Espíritu es la dirección de papá. Él dijo, su vara y su callado me infundirán aliento. Y el callado es dirección. Que el callado es lo que usa el pastor para mover la oveja que no se salga del camino. Y la vara es para medirla cuánto crecimiento ha tenido. Toda palabra mide tu crecimiento. La palabra es para tu crecimiento. No piense que vara son golpes y maltratos. Vara es alimento para el crecimiento. Dele vara a sus hijos. Deles palabra de fe, deles palabra de nutrición para que ellos crezcan, se fortalezcan, porque no pueden hacer aquello para lo cual no están fuertes. Ahora, el Espíritu mismo da testimonio, y aquí entramos entonces. Fíjate, vamos a conectar las dos cosas, el Padre y la palabra profética del Padre a través del Espíritu. El Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, ¿dónde tienes el testimonio de lo que Dios tiene preparado para tu vida? ¿En tus emociones? ¿En tu cuerpo? ¿En tus circunstancias? No, ¿dónde está el testimonio de todo lo que Dios tiene para ti? En tu espíritu. Entonces, ¿a qué debes prestarle atención? A tu espíritu. Tu espíritu te va a hablar, tu espíritu te va a guiar, te va a dirigir. Somos guiados por el Espíritu. Y el Espíritu Santo y tu espíritu son uno solo. Están adentro. Ora por eso. Ora, Señor, ayúdame a oír la voz del Espíritu. Juan dijo, si tú has nacido de nuevo, tú puedes oír al Espíritu. La Biblia dice en Juan capítulo 3, que los que son nacidos del Espíritu son como el viento. No pueden ver, pero oye su sonido. Si tú naciste de nuevo, tú puedes oír el sonido del cielo. Tú puedes oír el sonido de Dios que te dice, hey, por ahí con ese no te metas, por aquí no te metas, hey, en ese trabajo no te vincules. Tú puedes oír un sonido, puedes tener un testimonio. No siempre tienes una voz, pero siempre tienes un testimonio. ¿Sí? Que te haces percibir y saber que eso no es correcto, que eso no está bien, que no deberías meterte por ese lado, que ahí vas a recibir un daño. Y si tú sigues el testimonio, estás en seguridad y protección, porque papá te está guiando para tu protección. Y Él te va a guiar siempre a lo bueno. Y Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, que cuando estás en problemas, tú no dices, tengo que resolver esto, me voy corriendo, voy a hacer un crédito. No, el testimonio te dice, eres hijo. Y si eres hijo, entonces eres heredero de Dios y eres coheredero con Cristo. Tienes una herencia, en vez de correr a un banco a prestar dinero, tienes una herencia, tienes unos recursos de Dios. En vez de buscar un tío a que le preste plata, en vez de correr al hombre, clama Padre. Clama Padre. Papá te oye, papá te responde. Hay gente que se siente sola y corre a un novio, corre a una novia, corre a un amigo, corre a una relación. Clama Padre, tu Padre siempre está contigo. Si papá está con nosotros, nunca nos sentimos solos. Y esta es la palabra para recordar Juan 14, 18. Alguien diga, por favor, nunca estoy solo. Papá está conmigo y su espíritu me da testimonio. Entonces, ¿qué es la palabra profética? Es un testimonio del Espíritu en tu interior. Y mientras buscas Juan 14, 18, quiero recordarte, porque ya lo hablamos hace unos meses atrás en la enseñanza acerca de la palabra profética. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es que los que éramos gentiles, ahora por la fe en Cristo, fuimos hechos coherederos, copartícipes de la promesa, hijos de Dios. Ese es el testimonio, eres hijo, no andas solo, no corras, no temas, no te desesperes, no tomes decisiones por ti mismo, eres hijo. Y este es el testimonio porque Jesús dijo, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, ¿qué es la palabra profética? Un testimonio de lo que eres en Cristo y un testimonio interior que es confirmado también a través de otro acerca de lo que tienes en Cristo. Tienes una herencia, tienes unos recursos. Por eso, si estás atento a la palabra profética, tu vida se volverá firme, fuerte. No será movida por cosas, por circunstancias. Y esta palabra dice así
No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Mire qué palabra. El que tiene el Espíritu Santo adentro no es huérfano. No está solo, no anda solo, no está abandonado. Así que cuando es que me siento solo, esas son emociones, amigo. No caminamos por vista, caminamos por fe. No vivimos por lo que sentimos, vivimos por lo que creemos. Entonces cuando te sientas solo, di gracias, papá, porque no estoy solo, tu espíritu está en mí. Tú estás aquí conmigo. Él dijo, vendremos y haremos morada en nosotros. Así que ningún cristiano debería caminar y vivir con una mentalidad de huérfano. Hay mujeres con mentalidad de huérfanas y por eso se someten a hombres incorrectos. Porque tienen temor y tienen miedo de estar solas. Mucho daño se causa con un espíritu de orfandad. Una persona con espíritu de orfandad, las tres cosas que acabamos de mencionar en los domingos pasados, sufre de ellas: falta de aceptación, falta de aprobación y falta de capacidad y de confianza en sí mismo. Una persona con espíritu de orfandad tiene un lío para vivir, tiene un lío para tener relaciones. ¿Por qué? Porque piensa que el otro que medio se le hace ojitos es el que le va a suplir toda su necesidad y se vuelve demandante y le volca la vida a esa persona y luego arruina todo. Porque esa persona no le va a aguantar el ritmo. Porque así como te buscó a ti, luego va a buscar a otro y a otra. Y luego va, y ahí va. Y como la mujer samaritana, 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, tampoco es tu marido. Solo hasta que Cristo venga y te sacie completamente, porque en Él estamos completos. En Él estamos. Y luego la gente va de un trabajo a otro, porque este trabajo no me satisface, no me pagan suficiente, me voy al otro y luego me voy al otro. Nunca es suficiente. Que me suban de puesto, pero eso nunca es suficiente. Que gane más plata, pero eso nunca es suficiente. Que cambie de barrio, pero eso nunca es suficiente. Que cambie el carro, que compre ropa nueva, pero nunca es suficiente. Y el único que es suficiente es la gracia del Señor. Es lo único suficiente. Él dijo, mi gracia es suficiente. Ahora, a partir de la gracia, entonces todas las cosas vienen de la mano de Dios. Y es diferente cuando viene una relación por la mano de Dios, cuando tienes una casa por la mano de Dios, cuando compras un carro por el poder de Dios, cuando tienes amistades por la mano de Dios. Entonces nada añade tristeza cuando viene de papá. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. O sea, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo agradable viene de la mano de Dios. Y yo no sé qué es lo que usted quiere en esta vida. Si quiere coger las cosas de este mundo o quiere clamar a Abba Padre y tener el testimonio en su espíritu que eres heredero y que papá ya te proveyó todas las cosas. Estar agradecido, estar contento, celebrarlas, declararlas y verlas hacerse realidad por la mano de Dios. No por tu mano, no por tus fuerzas, no por tu capacidad, sino por la mano del Señor. Una palabra profética, entonces, es edificar, exhortar y consolar. ¿Qué es la palabra profética? Edificar, exhortar y consolar. Ahora, mire, extraordinario esa palabra. Vete al versículo 15, por favor. No os dejaré huérfanos. Eso tienes que saber. Ese es un testimonio en tu interior. Yo no soy huérfano. Vamos. Yo no soy huérfano. Los huérfanos no pueden ni hablar siquiera, ¿sabe? Pero el huérfano tiene voz. El hijo tiene voz. ¿Sí? Yo no soy huérfano. Dios mío, no sé qué les pasa esta mañana. Yo no soy huérfano. Yo no estoy abandonado. Yo no estoy solo. Yo no soy un nadie y una nadia. Yo soy un hijo de Dios bendecido. Creí por lo cual hablé. Tú hablas lo que crees, amigo. Tú vives de acuerdo a lo que tú crees y lo que tú hablas. Si tú no lo hablas, por eso es que vives mal. No le eches la culpa a nadie. Dios ya hizo todo lo suficiente para que tú vivas bien en esta tierra. Además te proveyó un pastor que te guía para que tú salgas de donde estás. Y estoy aquí para eso, pero algunos quieren ser solo oidores, ok. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará
otro consolador. ¿Qué es el Espíritu Santo? Otro. Entonces, ¿cuál es el primer consolador? Cristo. ¿Y quién es el otro consolador? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que vino a morar en nosotros? Cristo. A través del Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuántos momentos está el Espíritu Santo con nosotros? Siempre. No importa lo que el hombre te haga. Tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando en tu interior. Por eso puedes ser presionado por las dificultades, pero nunca entrar en angustia. Tú puedes ser perseguido, criticado, señalado, pero nunca estás abandonado. Nunca estás solo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tienes temor de quién te señala, quién te persigue, quién te acusa. El Señor está a tu favor. Él está obrando a tu favor. Así que no te defiende, no le tiras el mal al otro. No. Tengo un Padre que está a mi favor. Tengo un Padre que está conmigo. No tengo nada de qué preocuparme. No estoy solo. Y ese es el testimonio del Espíritu en nuestro interior. Lo puedes estudiar en Primera de Juan. Pero dice el Espíritu de verdad. ¿Qué testimonio nos da el Espíritu acá? La verdad. Entonces una palabra profética tiene que estar por el testimonio de la verdad de Dios en tu interior. Allá en tu interior tu Espíritu te va a dar el testimonio. Entonces hay gente que resiste diferentes cosas que se hablan en la iglesia. ¿Por qué? Porque están en la carne, no en el Espíritu. Y la carne produce muerte, pero el Espíritu produce vida. La gente que crea la palabra profética y tiene el testimonio del Espíritu, ve los resultados, ve los frutos, ve la vida de Dios obrando. El otro dice, ay, yo no creo en eso. Ok, está bien. Jesús dijo al que cree. Esto no es para todo esto no es obligación. La bendición de Dios no es una obligación. La bendición de Dios es para el que la quiera y para el que la crea y para el que la tome y la reciba. La bendición de Dios siempre está aquí en esta casa. Esta es una casa de abundancia, una casa de pan, una casa de bendición. En la casa de mi padre hay abundancia de mi pan, pero el hijo mayor dijo, ni un cabrito me has dado. Tú tomas lo que tú crees. Si crees que en esta casa no hay bendición, te vas. Tú no crees nada, no disfrutas. Y algunos se quedan aquí, no sé por qué se ha quedado, llevan 20 años acá y todavía no reciben ni un cabrito. Porque hay gente que se va pensando que en otro lado lo voy a disfrutar la vida, y otros que se quedan luchando, pero nunca entienden el mensaje. Y necesitamos hijos que tengan conciencia, como el hijo menor volvió en sí. Vamos, sacude el que está a tu lado, dile, vuelve en ti. No eres esclavo, eres hijo de Dios. Disfruta la gracia y el favor de Dios que está en la casa. En esta casa hay gracia, y hay favor, y hay palabra, y hay abundancia, y hay bendición para tu vida. El hijo toma con confianza. Entonces él dijo, ¿verdad? No los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Porque la gente en el mundo funciona ¿cómo? Por lo que ve. Necesitan explicaciones. Usted no necesita explicaciones racionales. Usted lo puede ver por el Espíritu y creerlo. Y luego lo entiende porque Dios se lo hace entender. No lo conoce. Dile que está a tu lado. ¿Conoces a Dios y a su Espíritu? Necesitas conocerlo a Él. Deja de afanarte por trabajo, por relaciones, por paseos, y dedícate a conocer a Dios. Vida eterna es conocer a Dios. Que te conozcan a ti, porque Él mora con vosotros y estará en vosotros. La palabra huérfano, escríbalo por favor, significa desconsolado. Por eso nosotros no somos desconsolados, porque no somos huérfanos, porque tenemos el Consolador. Entonces, ¿qué hace la gente desconsolada? ¿Qué hace la gente desconsolada? Ir a buscar quien lo consuele. ¿Y qué hace la gente cuando no toma el consuelo de Dios y no le cree a Dios? ¿Qué hace? Se va a buscar el consuelo de los hombres y el consuelo de las cosas del mundo. Y siempre quedarán más vacíos. La palabra significa sin padre. Huérfano no es una persona sin herencia. Es sin un padre que no le deje herencia. Porque hay gente que viene a la iglesia pensando en herencia, pero se olvidan que la herencia implica un padre.
Herencia es una riqueza de un papá que es generoso, que trabajó para nuestra bendición. Papá es el que tiene que trabajar para producir herencia. Feliz Día al Padre anticipado. Hoy tenemos una generación de papás que no dejan ninguna herencia y mamás que son las que trabajan duro. Todo al revés. Pero si tú estás en Cristo, un padre es un hombre que se levanta por el poder del Espíritu Santo para generar recursos, riqueza y dejar una herencia de fe, de amor, de gracia, de poder y de capacidad en la vida de sus hijos. Es un padre el que tiene que equipar y capacitar a sus hijos. El feminismo va a destruir eso para que haya una generación débil que el mundo pueda derrotar, que las circunstancias puedan derrotar. Pero en la iglesia hay victoria para los hijos que se quedan acá. Y si tú traes a tus hijos en la iglesia, tus hijos se vuelven fuertes cuando creen el testimonio del Espíritu. Entonces no los fastidies. Déjalos oír a Dios. Déjalos que conozcan a Dios. No los fastidies allá por casa ordenada cuando no conocen a Dios. Si no conocen a Dios, no sirve de nada una cama ordenada, una sala ordenada, platos lavados. No sirve de nada si ellos no conocen a Dios. Notas buenas no sirven si no conocen a Dios. Pero si conocen a Dios, lo alabarán los platos de su corazón, sacarán buenas notas porque se van a preparar para cosas grandes. Y tienen una motivación correcta. ¿Alguien está oyendo acá? Entonces, ¿qué es orfandad? Falta de paternidad. Y miles de cristianos hay en las iglesias sin paternidad. Vienen a reuniones, pero no tienen un padre. No conocen a Dios como padre y por lo tanto tienen problemas para aceptar la paternidad de un líder, de un pastor, de una autoridad espiritual. La palabra Taller, el diccionario Taller, dice que huérfano es un desprovisto de padre. Desprovisto de padre. O sea, Satanás sacó a Adán y a Eva de la paternidad divina. Y cuando Satanás sacó a Adán y a Eva de la paternidad divina, esto fue lo que resultó: dolor en la mujer y pobreza en el hombre. Sin paternidad, las mujeres solo son presa de sus emociones. Y los hombres solo son presa de su incapacidad. Pero ellos tenían un padre en el Edén que los llenaba y les suplía todo. Gracias a Cristo, hoy estamos otra vez en la tierra que fluye leche y miel. Estamos en Él. Y si tenemos a un padre, Él cuida de nosotros. Por eso dice, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay gente que actúa como huérfanos, como que Dios no los cuidara. Viven en afán, viven en miedo, viven en temor. La palabra profética es la palabra de Dios recordándonos que somos sus hijos. Esa es la palabra profética más importante. No estás solo, yo estoy contigo. Por lo tanto, vamos a tener grandes resultados. La palabra pater, escríbalo por favor, significa el que origina o transmite algo. El que da origen. Significa el fundador de una familia o una sociedad de personas. Y en ese sentido, por eso soy padre aquí. Di origen a esta familia y a esta sociedad y comunidad de personas. Soy el padre de esta casa. Pero presta atención. Esa familia o ese grupo de personas están animadas por el mismo espíritu que el Padre. Por eso hay gente que está en una iglesia, pero no tienen el mismo espíritu que hay en esa casa. O sea, todavía siguen huérfanos. Entonces, ¿cómo usted sabe que soy hijo? Tengo el mismo espíritu de mi papá. De hecho, usted tiene el mismo espíritu con el que fue criado con su padre. Y si su padre no fue cristiano, Dios lo libró de esa vana manera de vivir. Para que ahora tenga un nuevo espíritu. Porque tal vez su padre le infundió, mi padre a mí, en mi crianza, después nació de nuevo y se arrepintió, pero en mi crianza, él me infundió temor, timidez, inseguridad. Pero yo vine a Cristo y mi padre me infundió un nuevo espíritu, espíritu de poder, amor y dominio propio. La iglesia es un cambio de espíritu.
Y hay gente que está aquí y se apegan a ese espíritu con el que crecieron en su vida. No tengo, no me alcanza, no puedo, no sirvo, no me da el tiempo. Ese no es el espíritu que estamos infundiendo en esta casa. Aquí hay un nuevo espíritu en esta casa y aquí hay un Padre que lo ministra con su voz, con su palabra, con su ejemplo y con la impartición del Espíritu Santo. Tú tienes que tomar y beber de ese espíritu que hay en esta casa, porque entonces tendrás los mismos frutos que yo tengo, los mismos resultados y la misma vida que yo tengo y aún mayor, porque yo no soy tu límite, yo soy tu ejemplo, tu inspiración, pero el Espíritu Santo es tu medida. Y si tomas del mismo espíritu vas a crecer y vas a avanzar mucho más allá. Aquel que ha infundido su propio espíritu en los demás. Por eso Pablo dijo, a ninguno tengo del mismo espíritu que a Timoteo. Por eso llamaba a Timoteo hijo mío. O sea, que es un hijo, uno que toma el espíritu de su padre. Y usted puede haber engendrado muchachos, pero no significa que tienen corazón de hijos. Algunos tienen otro corazón y van por otro cuento, otra historia. Pero ¿cómo sabes que hiciste un buen trabajo de paternidad? Porque tus hijos toman tu mismo espíritu y se infunde. Por eso esta es la palabra profética y estoy hablando de familia. La misma palabra que yo he puesto en tu boca y el mismo espíritu que puse en ti estará en tus hijos desde ahora y para siempre. No es cuántos miles de personas yo reúno acá, es cuántos pueden tomar el mismo espíritu que Dios me ha dado a mí. Esa es la meta. La meta no es llenar auditorios. La meta es gente que tenga el mismo espíritu, porque la gente que tiene el mismo espíritu hace las mismas obras. Por eso Jesús dijo, ustedes harán las mismas obras, porque yo iré al Padre y les daré el Consolador. Y cuando tenemos el testimonio del Espíritu, entonces podemos hacer las mismas obras de Jesús en la tierra. Porque sabemos que no es de nosotros, es el Padre que obra en nosotros. Jesús dijo, no soy yo, es mi Padre que está en mí. El Padre y yo uno somos. No soy huérfano, no estoy abandonado. Por eso, aunque lo perseguían, aunque los fariseos y lo querían matar, él caminaba en medio de ellos tranquilo, porque sabía que tenía un Padre que lo cuidaba y que estaba siempre a su lado. Espíritu de orfandad es una maldición dentro de los creyentes, que no han recibido la revelación de hijos de Dios. Tú necesitas una revelación de hijo. Ora por eso. Otros textos para que los estudies en casa. Ahora, el Padre infunde su propio espíritu en los demás, actúa y dirige su manera de pensar. Un padre actúa y dirige la manera de pensar de otros. Y usted puede detener el espíritu del mundo y dejar que el mundo lo dirija y lo haga pensar de una manera. O usted puede dejar que la iglesia, Dios lo dirija y lo haga pensar de otra manera. Pero lo que acabamos de leer es que no tenemos el espíritu del mundo. ¿Sabe qué es lo triste? Que hoy hay muchos cristianos llenando auditorios que aunque van el domingo a la iglesia, siguen pensando como el mundo. Los dirige el mundo, los mueve el mundo, piensan como el mundo y viven como el mundo. Entonces, están en la iglesia, pero tienen un espíritu de orfandad y los pastores están felices porque tienen auditorios llenos. Ese no es el objetivo, no es llenar auditorios. Él no dijo vayan y llenen auditorios, dijo vayan y hagan discípulos. Y un discípulo es el que sigue la verdad de Cristo. Mi tarea no es tener miles, mi tarea es que gente siga a Cristo. De hecho, miles siguieron a Jesús porque comieron el pan y luego le dieron la espalda cuando dijo yo soy la verdad que ustedes necesitan. Y no les gustó y se fueron. Y hay gente que solo está oyendo mensajes que le acaricia las emociones para que sigan viviendo en su carne. Pero la palabra de verdad te va a empoderar para que vivas con una nueva actitud y un nuevo espíritu. Y no seas esclavo de este mundo. Dios te hizo libre. Estudia Job 22:9 y Éxodo 22:22. Ahí, huérfano significa quebrantado y afligido. Entonces hay cristianos que están en la iglesia y viven ¿cómo? Afligidos. Eso es un espíritu de orfandad. Ese no es el testimonio del Espíritu. ¿Sabe qué significa eso? No le he creído a la palabra. No estoy creyendo a la palabra. Quebrantado y afligido. Job 22:9 y Éxodo 22:22. De espíritu triste y desanimado. Un huérfano es de espíritu triste y desanimado. Si tú tienes un espíritu triste y desanimado, necesitas revelación de hijo. Es más, necesitas revelación de padre. En los cielos, pero también hay uno que está aquí en la tierra. Porque tú no tuviste un padre espiritual que te guiara bien,
pero lo tienes aquí en esta casa. Aquí lo tienes. Proverbios 10:10 y 11. Los huérfanos son vulnerables de engaño y de robo. Si usted es de los que todo el tiempo lo engañan y lo roban, necesitas superar tu espíritu de orfandad. Porque déjame decirte esto. Espíritu de orfandad es espíritu de victimización. A mí siempre me atracan, a mí siempre me engañan, a mí siempre me tumban. Esa gente con espíritu de víctima. Y como dijo por allá la señora, víctima. Yo por eso, los que dirigen este país, que dirijan y se roban el dinero como quieren, pero a mí no me pueden robar ni me pueden dirigir, porque yo soy dirigido por el Espíritu Santo y mis riquezas y mi herencia son de Dios. Yo no soy víctima de ningún político ni de ninguno de los que se subieron para dirigir con un espíritu de víctimas. De hecho, están arriba en el poder y todavía son víctimas. Tenemos que romper con ese espíritu en Colombia. Muy bien. Y Job, capítulo 29:12. De hecho, un llamado de atención de Dios a las huérfanas, a la gente que trata mal a los huérfanos y a las viudas, ¿sí? Es vulnerar sus derechos, ¿sí? Y eso sigue ocurriendo en este país. No importa quiénes gobiernen, siempre habrá ese espíritu. Porque mientras haya gente con espíritu de orfandad, correrán al presidente y a la nación como si fuera su patria, su pater. Mi pater es Dios. Mi pater no es esta nación. Oh, Dios mío, ¿están aquí? Esta no es mi patria es celestial. Este es el país donde vivo, esta es mi nación, pero no es mi padre. Por eso ningún político ni ningún gobernante me va a alimentar, ni me va a criar, ni me va a sostener. A mí me sostiene mi Padre que está en los cielos. Ahora lea Juan 14:2, por favor. Juan 14:2. Y yo quiero que haga esta declaración con todo su corazón y que crea esta palabra, por favor. En la casa de mi Padre hay lugar para mí. Vamos a parafrasear y entender qué significa eso. Vamos. En la casa de mi Padre. Por eso la habitación de tu casa he amado. Cuán deseadas, cuán amadas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Tú deberías amar y desear la casa de Dios, porque en la casa de Dios siempre hay lugar. La casa del Padre hay bendición, hay abundancia. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pues voy a preparar ¿qué? Lugar. Dile que está a tu lado, hay un lugar para ti en esta casa. No eres huérfano, no estás abandonado, no estás desprotegido, no estás desamparado, no eres un pobrecito, eres un hijo bendecido de Dios y hay lugar para que crezcas en esta casa y el Espíritu da testimonio a tu espíritu. Así que vivir en bendición no es solo cercanía con el Padre, sino permanencia en la casa del Padre. Dos cosas. ¿Qué es vivir como hijo en bendición? Cercanía e intimidad con el Padre, pero cercanía en la casa del Padre. Eso es vivir en bendición. Satanás quiere dañar la mentalidad de la gente para que no viva en cercanía con la casa del Padre. Quiere desprenderlos. Luche con ese espíritu que le dice, usted solo puede. No deje, ese es el espíritu. ¿Qué dice el huérfano? Usted coja un huérfano o a una persona, un habitante de la calle que dice, uno le toca duro en la vida. Es que a mí me enseñó la ley de la calle. O sea, ellos no aprenden en casa, ellos aprenden cosas sucias, mentirosas y cosas malas en la calle. Entonces, cuando usted escucha, no, la ley de la calle, yo aprendí en la universidad de la calle. Uy, pobrecito. Yo aprendí en la casa de mi papá. Y en la casa de papá tú también puedes aprender y ser formado como yo. Tener una mentalidad diferente. Extraordinario, ¿no? Entonces la gente dice, eso le toca a uno solo en la vida. Eso es un espíritu de orfandad. Que a mí me toca sola, es que a mí me toca duro, pastor.
Es un espíritu de orfandad. Porque tienes a un Dios que trabajó y obró y con una sola ofrenda hizo todo para tu provisión y para tu abundancia. Entonces no es que te toca a ti duro en la vida, es que Dios pagó el precio más duro en la cruz. Sudó gotas de sangre para que tú no vivieras en aflicción y en angustia. Dios hizo todo para que vivas en paz y gozo. La palabra casa o IKEA ahí en ese texto, sí, es familia. ¿Qué significa casa? Familia. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Padre? Familia. Léalo en Efesios 2:19. Fuimos reconciliados, y si usted estudia Efesios 2, dos palabras son importantes: reconciliado y cercano. Entonces, el espíritu de orfandad es una persona que siempre está en pleito, siempre está en discusión, siempre está en contienda. Por eso usted coge, mire, ¿ha visto usted películas de adopciones? ¿Qué es lo que pasa cuando adoptas un niño? ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay un conflicto, hay una lucha, porque la persona con espíritu de orfandad, aunque lo adopten, siempre se siente rechazado. ¿Cómo se llama esa película donde se adoptan 3 niños que hemos visto en casa? Que una niña mayor y tiene 2 hermanos menores. ¿Familia qué? Familia al instante. Ok, fíjate la lucha. Esa película es la historia de muchos cristianos que llegan a las iglesias o muchas personas que llegan a las iglesias. No entienden que son hijos y que están aquí para ser amados. Por eso todo el tiempo están intentando irse. Porque nunca encajan, nunca se sienten parte de algo. Su problema no es externo, su problema es del corazón. Y por eso el testimonio del Espíritu les recuerda que son hijos de Dios. Tú tienes que sentirte aquí amado, aceptado, aprobado. Y eso no depende de otros, depende de tu corazón y de tu fe. Es que no encajo aquí, es que aquí no me siento bien. Un espíritu de orfandad. Así que dile que está a su lado, ya no eres un extranjero, ni un advenedizo. Palabra rara esas. ¿Sabe qué significa advenedizo? La palabra es alien. La palabra original traduce alien. Es una palabra que nosotros relacionamos con bichos raros, pero alien solo significa venido de afuera, que es extraño, que es raro. Si lo relacionamos con algún bicho feo, horroroso, que se come la gente y todo lo demás, ¿sí? De hecho, siempre pensamos que todos los que van a venir de otros planetas van a venir a comernos, a destruirnos. ¿Por qué? Porque escucha esto, aún como planeta, los seres humanos se sienten perdidos en el espacio. Estamos huérfanos aquí en este planeta, no somos huérfanos. El Señor lo puso, mire, Él cogió la tierra y la acomodó en los grados, la latitud y la longitud correcta, exacta y perfecta para que la vida prospere. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios la sostiene, todos los días la sustenta para que no se salga de su cauce. Dios sustenta todo. Y cuando esta tierra, cuando venga Cristo, la va a limpiar, la va a purificar con fuego y nos la va a entregar de nuevo para que vivamos en ella y cumplamos su propósito. ¿No le parece extraordinario? Diga que estás a su lado, no eres un extraño, un extranjero. Eres ciudadano de los santos y miembro de la. Amén, amén, amén. Juan 14:6. ¿Alguien lo bendice esta palabra? Juan 14:6. Ya vayan preparándose para la cena porque ya vamos a tomar la cena del Señor. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Entonces vamos al Padre. Y mire qué dice aquí el versículo siguiente. Yo quiero que nos paremos en ese versículo para entender la palabra profética. Si me conocieran, ¿qué dijimos que es la palabra profética? El testimonio de Jesús. El espíritu de la profecía es el testimonio acerca de ¿quién? De Jesús. Al conocerlo a Él, conocemos al Padre. Él dijo, si me conocieran a mí, entonces también
conocerían a mi Padre. Cuando conocemos a Jesús, conocemos que somos hijos, que tenemos a un Padre y que nunca estamos en derrota. Pero desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Juan 14, 18. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. ¿Y cuántos saben que Él ya está aquí con nosotros? Dígale que está a su lado. Ya Él vino a morar en nuestro corazón. Ahora, Juan 6, yo quiero que cerremos con esta idea. Juan 6 dice, el que es mi oveja, oye mi voz. ¿Qué hacen los hijos? Oyen la voz del Espíritu. ¿Qué hacen las ovejas que son de su prado? Oyen su voz. Entonces, los huérfanos no oyen ninguna voz porque ellos se mandan a sí mismos, andan solos. Pero los hijos oyen la voz de sus padres. ¿Sí? Y tú y yo, como somos hijos, oímos la voz del Padre. Y oímos la voz del Hijo. Y oímos la voz del testimonio del Espíritu. Tenemos que oír y creer. En el Salmo 23 Él dijo, me guiará por sendas de justicia. Me guiará. ¿Qué hace el testimonio del Espíritu en nosotros? La palabra profética nos guía. Nos guía. Así que hay 3 cosas que van a garantizar tu avance. Es el espíritu de adopción que está en ti, que ya lo leímos en Romanos 8. ¿Qué tienes dentro de ti? El espíritu de adopción. Por amor, Él nos llama hijos. Y por gracia, nosotros lo llamamos Padre. Mirad cuál amor nos ha dado Él, Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por amor, Él nos llama hijos. Y por gracia, nosotros lo llamamos Padre. Así que en toda circunstancia de la vida, clama Padre, porque eres hijo de Dios. Hijos son aquellos que por medio de Cristo han sido exaltados a una relación especialmente estrecha e íntima con Dios. Y ya no le temen como a un juez severo de los pecadores, sino que lo honran como a un padre reconciliado y amoroso. No le temen como un juez severo, sino que lo honran como un padre amoroso, porque lo conocen a Él. Así que hemos sido vinculados de manera estrecha con el Padre, para que tengamos la voz de su Espíritu en nuestro interior. Pero además de tener el Espíritu de adopción, que es el Espíritu de Cristo, tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. Así que no estás huérfano y abandonado. El Espíritu de Dios te va a guiar. Te va a guiar. Y además, esa palabra que Él puso en tu corazón la va a confirmar a través de otros que están llenos del Espíritu Santo. La va a confirmar. ¿Qué es esa palabra profética que usted acabó de oír de su pastor? Todo lo que recibe la cabeza, cabeza significa origen y fuente. Es lo mismo que un padre. Un padre es una cabeza. Por eso cuando dicen mujer, cabeza de hogar, es un modelo satánico. Porque Dios nos llamó a las mujeres a ser la cabeza. Ese es el mundo que quiere dejar a los hijos huérfanos. Pero Dios llamó a los padres a ser cabeza. Para nutrir. La palabra cabeza no es el que manda. La palabra cabeza significa el que nutre, el origen, el que causa. Y un padre causa, y tú y yo fuimos causados por nuestro Padre Celestial, originados en Cristo Jesús. Voy a terminar con 2 de Pedro 1, 18 al 21. Porque mi punto aquí final es que tú tienes entonces, como hijo, tienes que confiar, creer y estar atento a la palabra de tu Padre. La palabra aquí. ¿Cómo vas a prosperar? ¿Cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a incrementar y a lograr cosas grandes? Mantente atento a la dirección espiritual de tu Padre. Tu Padre te pastorea, tu Padre te guía y te dirige. No eres huérfano. Huérfano es que tiene que manejarse por sí solo, pero hijo es que es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces Él te va a guiar en negocios. Él te va a guiar en tu matrimonio. Él te va a guiar para educar a tus hijos. Él te va a guiar. Y tienes 2 tipos de palabra. La palabra profética, que ya fue inspirada por el Espíritu Santo y que es la Biblia, pero además también tienes la palabra profética del Espíritu, que va a testificar en tu interior, pero también te la va a testificar a través del Espíritu que está en otros. Entonces mire que ese es Jay Atkins, un predicador americano. Él no me conoce,
Yo lo conozco a él, pero él no me conoce, pero el espíritu que está en él es el espíritu de mi papá. Entonces, como él es hermano mío, los hermanos también pueden hablar lo que han oído de sus padres a sus hermanos. De hecho, los hijos menores tienen que oír también a sus hijos, a sus hermanos mayores. Ese es un modelo bíblico, es un modelo de familia. Esta es una familia. Aquí usted no solo escucha a Dios, aquí escucha a sus pastores, que son los padres, pero también escucha a los hermanos mayores de esta iglesia, que van a hablar con la voz del Padre. Y asegúrese que usted sigue a gente aquí y oye gente que tiene el mismo espíritu que su pastor, porque ha tomado de él y por eso transmite la misma palabra. Entonces, nosotros oímos. ¿Qué es lo que hace un hijo? Oír a su padre. Los hijos no oímos al mundo. Iglesia, que el que tiene oídos, oiga, para oír lo que él es espíritu. Una cosa es lo que está hablando el mundo y otra cosa es lo que Dios está hablando en la iglesia. El mundo habla muerte, habla pobreza, habla enfermedad, habla crisis, habla recesión, habla inflación, pero en la casa hay otra palabra. Es palabra de prosperidad, es palabra de bendición, es palabra de vida, es palabra de bien para ti, porque aquí está hablando papá. No estamos abandonados en este país, amigo. No estamos abandonados. Tenemos a un Padre que cuida de nosotros. Nosotros oímos la voz del cielo. ¿Cuántos de ustedes pueden oír la voz del cielo? Por favor, toca a tu vecino y dile, tú puedes oír la voz del cielo. Si eres hijo de Dios, puedes oír la voz de papá. Ponte de pie, por favor. Tú puedes oír la voz del cielo. Entonces, ¿cuál es mi llamado aquí, Mansur, Estela? ¿Cuál es mi llamado aquí para los hijos de esta casa? Oigan la voz del cielo. Somos hijos, no somos huérfanos. ¿Cuál es el llamado para esta iglesia aquí? Estemos atentos no a lo que el mundo está hablando, no al sonido del mundo, no a la voz del mundo. Estemos atentos a la voz que viene del cielo. Porque Él te va a hablar una palabra de victoria y de vida. Cuando estábamos con Él, ¿dónde es que oyes tú esa voz? En el Monte Santo. ¿Sabe qué es el Monte Santo? Tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Sabe cómo te conectas allá con ese lugar celestial? Por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te permitirá oír la voz del cielo. Entonces, antes de tomar decisiones, no se me distraiga. Escuche la voz del cielo. No se vaya por la carne, eso trae muerte. El que sigue la voz de la carne, ¿produce qué? Muerte. Y hay gente aquí que cuando uno le va a decir, oiga, tenga cuidado, no se meta por aquí, creen que es que uno los quiere controlar. No, te queremos dirigir. Dirigir y controlar son dos cosas diferentes. Guiar es para tu bien, porque ¿sabe qué? El pastor nos guía a lugares de delicados pastos y aguas de... O sea, cuando tú te dejas guiar, ¿qué encuentras? Encuentras delicados pastos, alimento, y encuentras reposo. ¿Qué encuentras cuando por tu rebeldía, por tu espíritu de orfandad, no quieres oír la voz de Dios a través de tus pastores? Angustia, problemas, temor, tristeza, aflicción. No estás oyendo la voz. Versículo siguiente, por favor. Tenemos también, diga, tenemos también la palabra profética más segura. Hoy que le prediqué, la palabra profética más segura, que es la palabra inspirada por Dios, la Biblia. O sea, tenemos dos palabras que tenemos que oír. La del cielo, que viene por el Espíritu Santo, y la que ya está escrita, que fue revelada e inspirada por el Espíritu Santo. O sea, las dos vienen del cielo. ¿Sí? Una es enseñada, una es expuesta por las Escrituras y la otra viene directo del Espíritu. Tu pastor, como padre de esta casa, ora, se consagra y busca traer la voz del Padre, una palabra del cielo para que esta iglesia camine en victoria. A la cual hacemos bien. ¿Qué es lo bien que deberías hacer como hijo de esta casa? Estar ¿qué? Atento. Abraza de nuevo al que está a tu lado y háblale al oído y dile, mantente atento.
¿Usted sabe cómo nos habla el Espíritu Santo? Suavemente. La palabra profética puede ser predicada con fuego, pero el Espíritu de Dios habla suavemente a nuestro corazón. Por eso tú no puedes andar lleno de bulla, lleno de amigos, lleno de fiestas, lleno de actividades sociales y escuchar la voz. Tienes que buscar espacios donde mantengas tu atención. Y puedes ir en el Transmilenio, pero ponte el audífono, escucha alabanza y pon tu corazón para que oigas lo que el Espíritu quiera. Mantente atento como una antorcha que alumbra. ¿Qué va a hacer la palabra profética aquí? Te va a guiar porque el mundo está en tiniebla y se va a poner más fuerte porque tinieblas cubrirán la tierra. Pero hay una luz en tu interior. Es la palabra profética hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía. Entonces, ¿qué es una profecía? Una palabra, una voz que viene del cielo, a la cual debemos estar atentos, al igual que a la enseñanza de la palabra. Mantente tan atento a la palabra que se te enseña como a la palabra profética que se te ha dado.